Hernán Bota, profesor de Derecho Internacional Público y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. A continuación, daré lectura a la adhesión enviada por el señor cónsul de Italia en Loma de Zamora, doctor Massimo Palozzi. Dice, el artículo 11 de la Constitución italiana repudia la guerra como instrumento de ofensa contra la libertad de otros pueblos y como medio para resolver controversias internacionales. Permite, en igualdad de condiciones con los demás estados, las limitaciones de soberanía necesarias para un ordenamiento que asegure la paz y la justicia entre las naciones. Promueve y favorece a las organizaciones internacionales orientadas a este fin. Este año, Italia celebra el 70 aniversario de su adhesión a la Carta de las Naciones Unidas, año en el que también se celebra el 80 aniversario de la creación de las Naciones Unidas. El 14 de diciembre de 1955, Italia se unió a la Organización de las Naciones Unidas con el voto unánime del Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Ese momento marcó el inicio de una larga historia de colaboración, apoyo e impulso a las actividades de la ONU, que es la consecuencia lógica del enfoque multilateralista que caracteriza la política exterior italiana. 70 años después, Italia participa de las actividades de las Naciones Unidas con un compromiso cada vez mayor, contribuyendo a la consecución de los objetivos de la Carta desde el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales hasta la promoción y defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Por lo tanto, estoy particularmente complacido de traer mi saludo a esta conferencia que aborda un tema tan importante, inclusive en un área geográfica tan distante. Agradezco a Marcelo Falcone, presidente de la Asociación de Abogados Ítalo-Argentino, doctor Giovanni Falcone, a Alberto Viglieri, director del Instituto de Derecho Comunitario y de la Integración del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, por la organización, y agradezco y saludo al profesor Hernán Bota, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, por su intervención y le deseo a todos los presentes un muy buen trabajo. Acto seguido le paso la palabra al doctor Alberto Viglieri, director del Instituto de Derecho Comunitario y de la Integración del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias por la presencia, por el interés. Gracias especialmente, Marcelo, porque la Asociación Falcone tiene este convenio y realiza varias actividades con el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, que preside la doctora María Victoria Lorences, y por ahí está Florencia Ramos, que es la secretaria general, también Pablo Bellani, el director académico. Les agradecemos el espacio y la posibilidad de estar en este momento compartiendo con un distinguido amigo, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Hernán Bota, profesor de Derecho Internacional Público. Y tengo que hacer una aclaración, Hernán, antes de pasarte la palabra y arrancar y agradecerte la posibilidad de compartir este momento con vos, es que no hay muchos colegios en el conurbano que han tomado la iniciativa, como marcó Lorences, de poder tener un instituto especialmente dedicado al trabajo del derecho comunitario y de la integración. ¿Por qué? Es como una disciplina que entramos en discordia, ¿no? ¿Por qué no la de internacional público? ¿Por qué la tenemos como superadora? La verdad es que la UBA, a partir del 2008, incorpora como materia de clasificación obligatoria la de integración, y nosotros tomamos un poco eso porque creo que hay un punto de inicio. Varios de tu charla se va a dedicar a eso hoy, esto lo estoy aclarando porque si no, muchos preguntarán por qué no lo hicimos con el Instituto de Derecho Internacional. Bueno, lo ponemos a vota a disposición si lo quiere el internacional, pero nosotros lo hicimos porque pensamos que el punto de inicio de esto de que se habla de los 70 años de Italia en la Organización de Naciones Unidas construye un sistema que toda la estructura de multilateralismo, de organizaciones post-guerra mundial, empiezan a pensar la lógica de las relaciones internacionales desde un derecho público y no desde un derecho solamente de principios contractuales o heredados del sistema del derecho privado, cuando las relaciones interpaíses eran interpríncipes, ¿no? o entre patrimonios monárquicos.
Y luego, porque los pasos que se van siguiendo en todo lo que llamamos así derecho de integración por sistemas de derecho público que no utilicen la unanimidad de criterios o el lenguaje contractual como forma de toma de decisiones, hacen a un marco de integración especialmente como importante como es la Unión Europea y como es en estado embrionario, decimos el Mercosur, porque no es un estado, un sistema de integración, sino un sistema internacional público un poco más depurado. Pero hago esta acepción, esta aclaración, porque estoy convencido que ahora tenemos que darle una vuelta más de rosca, y te la dejo, Hernán, para el final, para que pensemos que es, me parece como que hay un embrión del derecho público en el tema estilo multilateralismo de Naciones Unidas. Hay después esta profundización de la integración por los sistemas de toma de decisiones, donde no hay una mayoría absoluta y los estados soberanos resignan soberanía para este sistema de integración, que es lo que estudiamos en este instituto, pero ahora lo que hay es, a partir de la fuerza del derecho indicativo, mucha fuente material del derecho público, del clásico internacional público, ¿no? O sea, los que hablamos de integración de alguna forma, Claro. tema de toma de decisiones que no sea la mayoría absoluta o el contractualismo, decimos, sí, está bien, pero mirá la carta de la ONU, mirá las recomendaciones de la ONU, mirá, y entonces empezamos de vuelta a desandar o empezar a recorrer el camino, si Dios quiere, en conjunto. Hecha esta aclaración, solamente para que nadie diga que nos metemos en el campo de otro instituto trayendo a un distinguido profesor de Derecho Internacional Público, te agradezco de vuelta, Hernán, la posibilidad de estar y escucharte, y te paso la palabra, sigue dirigiendo ahí Marcelo la batuta. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por esta presentación. Y Nacho, a ver, es muy atinado lo que decís. Me corre un poco el protocolo y charlo sobre eso. Quienes tenemos ya cierta edad, nos hemos formado en una etapa en la cual no existía esa independencia disciplinar del derecho de la integración. Es más, hablabas del caso de la UBA y en nuestra Universidad Nacional de Rosario, en nuestra Facultad de Derecho, hasta hace muy pocos años, recién en 2016, se empezó a implementar un plan de estudios nuevo en la carrera de abogacía, en función del cual está Derecho Internacional Público en la currícula y Derecho de la Integración con autonomía disciplinar. Durante muchas décadas formó parte de nuestra Derecho Internacional Público en la materia, y además esa cuestión, digamos, de comunión de fuentes hace que haya una mirada conjunta. Por lo tanto, con el debido respeto por el Instituto de Derecho Internacional Público que seguramente tiene el colegio, no me siento un intruso y espero que durante un rato la pasemos bien y sea entretenido esto. Ahora sí, Mirá, te digo, es una gran amiga, Mariela Rabino, la titular del instituto, profesora de internacional en Buenos Aires, con la cátedra Salinas, una cátedra tradicional, ajá, así que no va a estar ofendida. bueno, muy Pero bien, así que pronto estaremos a lo mejor con ese instituto. Yo ahora Está sí, muy bien, está muy bien. me presento brevemente, mi nombre es Hernán Bota, como bien lo ha dicho Nacho, como lo ha dicho Marcelo, soy rosarino, soy abogado, graduado en la universidad pública, de la cual, bueno, con el correr de los años pasé a ser docente en la asignatura Derecho Internacional Público, integrando la cátedra B. He desempeñado a la par algunos roles institucionales. Fui consejero directivo por el claustro estudiantil hace más de 30 años. Fui consejero directivo por el claustro docente entre 2011 y 2015. De 2015 a 2019 fui secretario general de la anterior decano y en 2019 tuve el honor de haber sido electo decano, cargo para el cual fui reelecto en 2023, una suerte de segundo mandato que actualmente desempeño. Es en ese marco, como docente, como decano, que bueno, tengo el privilegio de ser contactado por los doctores Facone y Viglieri, es decir, por Nacho, por Marcelo, para llevar adelante con ustedes una charla, para charlar un rato, vamos a llamarlo de esa manera, de un tema que de algún modo sintetice lo que es, por un lado, nuestra área disciplinar y a la vez resulte de interés para las entidades que hoy nos convocan. Por eso en este punto lo primero es agradecer. En primer lugar, a quienes hacen posible este encuentro, insisto, del cual me siento privilegiado en participar. La Asociación de Abogados Ítalo-Argentinos, Doctor Giovanni Falcone, el Instituto de Derecho Comunitario y de la Integración del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, por supuesto a ustedes, a quienes están formando parte de este encuentro
virtual que con mucha amabilidad y calidez prestan su interés en escucharnos. A ver, como les dije recién, y muy bien el cónsul lo resumía en esa misiva que nos hizo llegar, pensar en un tema que concite el interés de ambas entidades nos llevó indefectiblemente a Italia y al proceso de integración, en una mirada que resulte abarcativa, por un lado de la referencia histórica, pero también de nuestro presente, del momento que estamos viviendo, mostrándonos los desafíos que la realidad y que el contexto internacional que día a día se supera nos está imponiendo. Vamos a empezar con, digamos, toda la intención de aburrirles lo menos posible, haciendo un muy breve, o lo más breve posible, un raconto histórico de lo que han sido estos 70 años que muy bien el cónsul decía, Italia lleva en la Organización de Naciones Unidas, para luego, en una segunda parte de la charla, hablar de los desafíos que la realidad internacional, especialmente la realidad europea, impone a Italia en este proceso tan rico de la integración que muy bien Nacho diferenciaba lo que es digamos, el derecho comunitario de la Unión Europea con esta cuestión que no termina de ser o de dejar de ser embrionaria en nuestro querido Mercosur. Italia, a ver, es un estado clave en Europa, en el proceso de integración europea, tiene además para muchos de nosotros reminiscencias afectivas. Vamos a tratar, no obstante, eso, ser lo más objetivos posibles. El cónsul decía que se cumplen en el curso de este año 70 años, nada menos, lo subrayo, que 7 décadas de fecunda participación de Italia en el concierto de Naciones Unidas. No hace falta que o abundar en el hecho de por qué no es Italia uno de los 50 miembros fundadores de Naciones Unidas. Vamos a recordar que Italia, luego de su intervención en la Segunda Guerra Mundial, va a organizarse como república a partir de 1946, concretamente en junio de 1946. Había transcurrido entonces casi un año desde que Naciones Unidas fuera fundada ya en San Francisco y se hallaba dando sus primeros pasos. Entonces, decimos, Naciones Unidas nace en octubre del 45. La República Italiana en junio del 46 va a solicitar su admisión a Naciones Unidas recién sobre fines del 55, o sea que cuando Naciones Unidas ya había desandado su primera década de vida, e incluso ya había tenido su bautismo de fuego en Corea, en la guerra de Corea entre el 50 y el 53, Italia pasa a formar parte, ya con 10 años de existencia de Naciones Unidas. Esto viene a cuento de un breve raconto histórico, porque no ha sido esta situación óbice para que Italia rápidamente vaya ganando presencia en el marco de Naciones Unidas, a partir de ese marcado perfil que bien reseñaba el cónsul multilateralista que distingue la política exterior italiana, hasta convertirse en un miembro que ha sido determinante en el funcionamiento de Naciones Unidas, como resumidamente vamos a ir viendo a partir de los hechos más relevantes que coronaron, digamos, los pasos italianos en Naciones Unidas. Los aspectos de la cooperación internacional en los cuales Italia principalmente ha contribuido están emparentados casi de manera nítida o certera con lo que son los principales objetivos de la Carta de Naciones Unidas. El cónsul lo decía bien, por un lado, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, objetivo, digamos, primordial de Naciones Unidas, pero también la promoción de los derechos humanos, la promoción del desarrollo sostenible, es decir, pilares de la política de Naciones Unidas que Italia ha ido acompañando durante sus 70 años de coexistencia en sus vidas. De los órganos principales de Naciones Unidas, que como saben ustedes son 6 considerados de acuerdo a la doctrina clásica, sabemos que hay 2 que concitan principalmente la atención por sobre los demás. Uno es la Asamblea General y el otro es, claro que sí, el Consejo de Seguridad. En ambos Italia se ha destacado, en ambos se ha destacado. Incluso lo pueden ver esto porque textualmente está expresado en la propia web de Naciones Unidas. Dice que de la redacción de resoluciones de la Asamblea General
y del Consejo de Seguridad han supuesto un avance significativo para el derecho internacional. Y ahí ha estado siempre Italia, subrayando que el empuje de Italia se ha dado fundamentalmente en temas humanitarios, en temas progresistas. Por ejemplo, campañas contra la pena de muerte o en favor de la igualdad de género y los derechos de las mujeres y de los menores. Campañas contra toda forma de discriminación religiosa o a favor de la libertad de expresión. Evidentemente, acá identificamos temáticas que ponen de relieve el carácter vanguardista, por decirlo de alguna manera, de las preocupaciones de Italia en el concierto internacional. Y me parece interesante resaltar esto porque implica una coherencia en esto que estamos charlando hoy. Siendo una de las convocantes en esta jornada, la Asociación Giovanni Falcone, me resulta importante destacar este dato. Es Italia quien en el concierto de Naciones Unidas promueve una resolución anual en el marco de la Asamblea General sobre delincuencia organizada, que representa el principal instrumento para la implementación del programa de las Naciones Unidas para la prevención del delito y la justicia penal, que saben ustedes está determinado por la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada y sus protocolos. Ahí está la cuestión de la fuente material que Nacho bien refería recién. Y también ha sido y es Italia quien ha promovido y facilitado la negociación que permitió arribar a la resolución aprobada por la Asamblea General hace poco, el 21 de marzo de 2024, que estableció el 15 de noviembre o cada 15 de noviembre como el Día Internacional para la Prevención y la Lucha contra la Delincuencia Organizada. Italia ha contribuido significativamente al éxito de las negociaciones o que han llevado al dictado de resoluciones sobre la lucha contra la corrupción, sobre los abusos de estupefacientes. Y también es importante decirlo, en 2018 ha sido Italia quien impulsó la creación del denominado Grupo de Amigos para la Protección del Patrimonio Cultural contra el tráfico ilícito y la destrucción a manos de grupos terroristas y en situaciones de conflicto. Asamblea General. Si damos vuelta a la página, con carácter, por supuesto, de miembro no permanente del Consejo de Seguridad, Italia ha ocupado esa butaca durante 7 periodos, demostrando absolutamente un compromiso o demostrando un compromiso absoluto con lo que denominamos el sistema de seguridad colectivo de Naciones Unidas, que saben ustedes es uno de los principales avances que la organización aportó al derecho internacional contemporáneo. ¿Por qué? Porque, como bien decía el cónsul recién, ha promovido la abolición de la guerra y el recurso a la fuerza armada o a la amenaza como medio de solución de conflictos, algo que sí era válido en épocas del derecho internacional clásico. A partir de Naciones Unidas y todo el desarrollo del derecho internacional contemporáneo, el recurso tanto a la Fuerza Armada como a la amenaza al uso de la fuerza, saben ustedes que está vedado como medio de solución de conflictos. Y ha sido Italia, en el marco del Consejo de Seguridad, un aliado, digamos esa palabra a propósito, importante en su carácter de miembro no permanente durante siete periodos. Y valga esta referencia importante para darnos cuenta de la dimensión de lo que es el aporte italiano en Naciones Unidas. Italia ocupa el 7º lugar entre los contribuyentes a los presupuestos, tanto el presupuesto ordinario como el presupuesto de mantenimiento de la paz. Y es el principal contribuyente de tropas entre los países occidentales cuando Naciones Unidas determina una operación de mantenimiento de la paz, al punto que desde 2006 Italia participa ininterrumpidamente, por ejemplo, en la misión que está desplegada en el sur del Líbano. Alberga a su vez, el país que estamos analizando, Italia, el tercer centro de operaciones más grande de Naciones Unidas, después de Nueva York, y por supuesto Ginebra. Por ejemplo, desde el Centro de Alimentos en Roma, que es sede de la FAO, del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, y del Programa Mundial de Alimentos, hasta el depósito de respuesta humanitaria que Naciones Unidas tiene en Brindisi, y del Centro de Operaciones en Turín también, donde opera la Escuela Superior del Personal de Naciones Unidas, que es un centro de formación integral para todo el
el sistema de Naciones Unidas. Entonces, si hacemos un breve repaso, ¿qué centros ONU o qué centros de Naciones Unidas identificamos en Italia? Hay varias agencias de Naciones Unidas que tienen su sede en Roma. Entre ellas, y enumerándolas así a mano alzada, el Centro de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que abarca, como dije, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y el fondo, que es el FIDE, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. También en Roma, la Oficina de Representación Regional para Europa Meridional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Es una cuestión que vamos a hablar también ahora nomás en la segunda parte de la charla cuando veamos los desafíos que enfrenta Italia en materia de integración. Entonces, esa Oficina de Representación Regional para Europa Meridional del ACNUR está en Roma. También la Oficina de Recursos Humanos para la Cooperación Internacional del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas está en Roma. Más al sur, Brindisi. Ahí se encuentra el Centro de Naciones Unidas para el Apoyo Logístico y Humanitario, que como les dije incluye el Centro Global de Servicios, que va a prestar apoyo logístico a todas las misiones militares y civiles de Naciones Unidas. El Depósito de Respuesta Humanitaria del Programa Mundial, que lo dije también, donde se envían, digamos, los primeros auxilios, por calificarlos de algún modo, cuando hay una situación de emergencia en zonas afectadas en un plazo que no supera las 48 horas. Roma, Brindisi, Turín, al norte. Turín alberga el Centro de Formación e Investigación de Naciones Unidas, que va a incluir la Escuela Superior del Personal del Sistema de Naciones Unidas, que como les dije es el organismo encargado de la formación y el desarrollo profesional de quienes trabajan y, digamos, desarrollan funciones en el marco de la organización. El Centro de Formación de la Organización Internacional del Trabajo está en Turín, como también lo está el Instituto Interregional de Naciones Unidas para las Investigaciones sobre Delincuencia y Justicia. También al norte, pero más al este, Trieste alberga el Centro de Investigación Científica de Naciones Unidas, que va a constar del Centro Internacional de Física Teórica, la Academia Mundial de Ciencias, el Panel Interacadémico y el Panel Médico Interacadémico. También al norte, Venecia. Ahí encontramos las oficinas de Naciones Unidas, que son la Oficina Regional de UNESCO para la Ciencia y la Cultura en Europa, ya digamos fuera de París, y la Oficina Europea de Inversiones en Salud y Desarrollo de la Organización Mundial de la Salud. También hay sedes de Naciones Unidas de distintos organismos en Perugia, las hay también en Vicenza, en fin, pero eso ya sería abundar demasiado. Si tengo que de algún modo resumirlo, son 70 años de pertenencia o con sentido de pertenencia bien marcados y que podemos identificar casi a cada paso de Naciones Unidas. Para ir, digamos, terminando con esta parte de la exposición, voy a reflejar un aspecto diferente que no siempre es tenido en cuenta, pero sí que es muy importante en el marco de digamos, del análisis político de la comunidad internacional, o respecto al cual Italia tiene una posición relevante y una actuación relevante, que es el denominado Grupo de Unidad para el Consenso, uno de cuyos líderes indiscutidos es Italia. ¿De qué se trata esto? Grupo de Unidad para el Consenso. Es un tema de alto voltaje, en cierta manera, para la comunidad internacional organizada, que tiene que ver ni más ni menos que con la composición del Consejo de Seguridad. Avanzo rápido, dando por presupuesto que sabemos o conocemos de qué se trata lo que estamos hablando. La composición del Consejo de Seguridad es un tema que ha generado rispideces y discusiones en el marco de la evolución de la comunidad internacional organizada. El panorama internacional actual, si sacamos una foto hoy, es hoy metafórico, por supuesto, difiere mucho en cuanto al esquema, por decirlo de alguna manera, del orden mundial surgido tras la Segunda Guerra Mundial y la creación de Naciones Unidas
como dijimos hace un rato, en 1945. ¿Tiene que reformarse? ¿No tiene que reformarse el Consejo de Seguridad? ¿Cómo debe, reflejar el actual orden internacional? Bueno, todo ese tipo de discusiones que han acompañado prácticamente los 80 años de existencia de Naciones Unidas, ha tenido Italia durante los últimos 70 años una acción determinada, ha tenido actuación en el tema. Ustedes saben que la función principal del Consejo de Seguridad es la de la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. Actualmente, ¿cómo está compuesto el Consejo de Seguridad? Bueno, está compuesto por 5 miembros permanentes, 5 miembros permanentes. Saben ustedes que son China, Francia, el Reino Unido y Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia, 5 miembros permanentes. Es decir, que durante toda la existencia del organismo tienen participación, y 10 miembros que son no permanentes y van a resultar electos por la Asamblea General por periodos de 2 años no renovables de inmediato. Esos puestos no permanentes se reparten de acuerdo o se distribuyen de acuerdo a una lógica establecida en la propia Carta de Naciones Unidas de la siguiente manera. 3 de los 10 escaños son para África, 2 para Asia y el Pacífico, 2 para los estados de Europa Occidental y otros estados, y 1 para los estados de Europa Oriental. Sirva este dato para contextualizar de qué se trata el grupo de unidad para el consenso que Italia en algún punto lidera. En 1945, Naciones Unidas contaba con 51 miembros. 51, anótenlo. La única reforma previa del Consejo de Seguridad tuvo lugar en 1963, cuando, tras el aumento significativo de miembros de Naciones Unidas que se dio merced al proceso de descolonización, también impulsado, por supuesto, por Naciones Unidas, fundamentalmente naciones africanas y asiáticas, pero sobre todo africanas, el número de Estados miembros trepa de 51, insisto, en el 45 a 117 en el 63. Ahí se produce la ampliación de los miembros no permanentes, o sea, una reforma de la Carta de Naciones Unidas que va a ampliar los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, llevándolos de 6 a 10. 51 miembros a 117, pasan de 6 a 10 miembros no permanentes, manteniéndose, por supuesto, el privilegio que tienen esos 5 estados que enumeré de tener la característica de ser miembros permanentes, con todo lo que eso implica en materia del denominado veto implícito. ¿Cuántos miembros tiene hoy Naciones Unidas en el año 2025? 80 años después de su creación, 193. ¿Qué refleja esto? Bueno, esto va a reflejar una asimetría, una incoherencia, por decirlo de algún modo. La distribución actual de escaños en el Consejo se ha tornado geográficamente desequilibrada y numéricamente insuficiente para asegurar una representación adecuada de esos 193 miembros. Esa foto de 1945 con 51 estados con determinada composición del Consejo, que es reformada en el 63, por supuesto que luce absolutamente desactualizada hoy en 2025. Es por eso que a principios de la década de 1990, este debate, es decir, si debe o no ser reformado el Consejo de Seguridad, fue cobrando un marcado impulso. Hubo negociaciones intergubernamentales que se intensificaron allá por la década del 2000, los primeros años del 2000. 2009 cobran aún, 2009-2010, mayor intensidad, y desde entonces las sesiones de este grupo de unidad para el consenso han tenido núcleos o han arribado a núcleos de coincidencia por un lado, pero se mantiene la persistencia de cuestiones divergentes. Las áreas de convergencia, es decir, aquellos aspectos en los cuales hay algún consenso ya tomado en el sentido de que debe ser modificada esa composición del Consejo de Seguridad, pasan por un lado, la necesidad de una ampliación significativa
que asegure una representación más equitativa de los 193 Estados miembros. Después, la importancia de abordar lo que hoy es la subrepresentación de algunas regiones, en particular, África, en particular la zona de Asia y el Pacífico, en particular también a nuestra América Latina. Hay consenso para mejorar los métodos del trabajo del Consejo de Seguridad, para hacerlo de algún modo más transparente, si se me permite, el término, que sea inclusivo, si se me permite el término, en sus relaciones con la Asamblea General, con los demás órganos de Naciones Unidas, con los Estados miembros, en fin, con las organizaciones regionales. Básicamente, las discrepancias siguen persistiendo en torno a dos cuestiones fundamentales. Primero, el famosísimo poder de veto, el poder de veto, ¿m? Es ese privilegio que tienen 5 estados desde hace 80 años y que en algún modo los hace ser los más poderosos en términos políticos de la comunidad internacional. Y por supuesto también hay divergencias en torno a la categoría de miembros. Es decir, ¿conviene o no crear nuevos miembros permanentes, con o sin veto, o en su lugar el Consejo debe ser ampliado únicamente mediante miembros no permanentes? Bueno, ahí están las diferencias entre estas cuestiones que obedece, o en razón de lo cual se han estancado en alguna medida las negociaciones. Encontrar una solución sobre estos temas, poder de veto, categoría de miembros o de nuevos miembros, nos va a dar un impulso importante al proceso de negociación que les dije que a partir de los últimos 30 años viene llevándose a cabo. Es en este marco de negociaciones del Grupo Unidad para el Consenso en el cual Italia ejerce un papel neurálgico, un papel central. Está en algún punto liderando a los estados que ponen en debate esta cuestión. Eh, si bien el estatus actual de los 5 miembros permanentes se basa, saben ustedes, en una circunstancia histórica, son, con matices, los estados ganadores de la Segunda Guerra Mundial, eh, los países que forman este Grupo Unidad para el Consenso no se oponen a una reforma que contemple nuevas situaciones de privilegios o que genere privilegios adicionales a estos 5 estados. Diversas propuestas se han presentado en estos años para ver si podía modificarse la composición del Consejo de Seguridad en el sentido de que pueda, digamos, de que pueda, sí, representar de una manera más actual la composición de la comunidad internacional, ya sea creando nuevos puestos, nuevos escaños a largo plazo, es decir, con una vigencia, una duración mayor en el cargo, o que se asignen a grupos regionales y no a estados individuales, con posibilidad de reelección. En fin, son distintas las alternativas que se han barajado, pero que aún no ha, digamos, esta situación de divergencia en torno a los dos temas que fundamentalmente yo les planteaba han impedido avanzar de manera categórica. Quienes integran este grupo, estamos nosotros, está Argentina, está Canadá, está Colombia, está Costa Rica, Malta, México, Pakistán, está España, está Turquía y como cara visible, por decirlo de algún modo, está Italia. Ha sido, mis amigos, en poquito más de media hora, lo que quise hacer es reflejar en una primera parte de esta charla lo que ha sido y lo que es, lo que ha sido y lo que es el vínculo, a nuestro entender, muy fecundo entre Italia durante 70 años en Naciones Unidas, que este año cumple 80. Y si les parece bien, eh, para darle a la segunda parte o para darle a nuestra presentación un cariz, un tono más actual y ya volcarnos a quienes desde el lado del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora nos han invitado, otro tono a la charla, me gustaría brevemente reseñar aquellos desafíos que está enfrentando Italia en materia de integración en el proceso tan rico de la Unión Europea. ¿Cuáles son estos desafíos que hoy Italia
enfrenta en el marco del proceso de integración europea. Y es importante señalar que los hay, pero los hay fundamentalmente también por la raíz histórica de lo que es Italia en Europa. Italia es uno de los, ni más ni menos que uno de los miembros fundadores de lo que actualmente conocemos como Unión Europea. Es firmante del Tratado de Roma, ni más ni menos, de 1957, y ha sido a lo largo de la historia un firme impulsor de esta experiencia tan rica que es el proyecto europeo. Sin embargo, en las últimas décadas el país atravesó importantes y atraviesa importantes tensiones que reflejan no solo problemáticas internas, sino también algunos límites que le han sido impuestos por la propia dinámica del proceso de integración europeo. Vamos a identificarlos en principio de la siguiente manera. La situación económica, los desafíos migratorios, las tensiones políticas y cierta complejidad en las relaciones con Bruselas, es decir, con las instituciones europeas. Todo esto, este conglomerado de factores que les dije, nos muestran una Italia que por un lado quiere estar en el corazón de Europa, quiere estar en Europa, pero que reclama o necesita ciertos cambios en su funcionamiento. Es decir, una Italia que, en tanto actor clave del proceso de integración, enfrenta desafíos particulares en esta hora que reflejan tensiones internas y otras determinadas por la realidad y la coyuntura de Bruselas o europeas. Vamos a brevemente desandar o desmenuzar esto que en algún modo introduje. Desafíos que vamos a categorizar a los fines didácticos desde distintos puntos de vista. Por un lado, hay desafíos económicos. Desafíos económicos. El primero está dado por la deuda pública y las reglas fiscales. Saben ustedes que Italia tiene una de las deudas eh, más altas de la Unión Europea. Está en torno al 140% del Producto Bruto Interno en función de algunos análisis. Y las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que impone Bruselas establecen un déficit que debe estar o ser menor al 3% y una deuda menor al 60%. Esto determina o va de suyo que determina tensiones entre Roma y Bruselas. Aparece aquí una de las primeras focos de tensión y por eso la necesidad de introducir reformas que digamos, en la introducción yo les decía. Em, Esto se puso de manifiesto o en debate especialmente después de la situación de pandemia que vivió la humanidad, y se traduce en la siguiente ecuación: ¿cómo equilibrar estabilidad fiscal con crecimiento? No sé si les suena, a lo mejor en nuestro país estamos atravesando una disquisición bastante parecida. Si decimos que Italia tiene una de las deudas públicas más altas de la Unión Europea, que puede estar rondando en torno al 140% del PBI, esto va a generar naturalmente, como les dije, tensiones con las normas fiscales impuestas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que establece límites, que les dije, los porcentuales muy estrictos en torno a déficit y deuda. Durante la pandemia, la Unión Europea flexibilizó temporalmente este tipo de reglas y puso en marcha un programa ambicioso de recuperación que se conoció como Next Generation, y es Italia, o ha sido Italia, uno de los principales beneficiarios. Pero la recepción, en definitiva, y la capitalización en términos de política macroeconómica de estos beneficios está condicionada sin duda a la implementación de reformas estructurales. Entonces vuelvo. Y la gran pregunta que cabe formularnos es: ¿cómo logra Italia mantener el crecimiento económico y la inversión pública sin vulnerar reglas fiscales europeas? Bueno, ahí va a estar la situación, el equilibrio entre responsabilidad fiscal y desarrollo económico es uno de los desafíos abiertos que estamos identificando. Insisto, cualquier parecido con nuestra realidad argentina y el debate de las horas que nos ocupan
creo que no es casualidad. En segundo lugar, y dentro también de los desafíos económicos, dijimos la cuestión de la deuda, y en segundo lugar, otro desafío es el de las desigualdades regionales, algo que lastimosamente, pero no casualmente, lastimosa pero no casualmente, Italia arrastra desde hace mucho tiempo, tal vez desde toda su historia. Uno de los grandes problemas económicos es esa brecha que existe entre el norte y el sur de la península. El norte italiano, industrializado, competitivo, poderoso, desarrollado, contrasta con el Mezzogiorno, es decir, con un sur que se ha caracterizado históricamente eh, casi sin solución de continuidad, o invariablemente por altos niveles de desempleo, menor o baja productividad, pobreza. Esta, esta desigualdad regional complica la absorción eficiente de esos fondos europeos y por supuesto que debilita la cohesión interna del país frente a las exigencias de Bruselas, de la Unión Europea. Digamos, un exitoso paso o un exitoso devenir por el proceso de integración europea necesita una Italia más cohesionada eh, territorialmente. Estas dificultades, o esto genera, como les dije, las dificultades para aprovechar de manera homogénea esos fondos europeos, los últimos, insisto, derivados del plan Next Generation. Desafíos económicos. Damos vuelta a la página. Desafíos políticos, porque también Italia enfrenta importantes dificultades en el plano eh, político que repercuten en el papel que cumple en el marco de Europa. Vamos a categorizarlos fundamentalmente en dos aspectos. Por un lado, el denominado euroescepticismo y el soberanismo, es decir, que en los últimos años, a ver, voy a decir esto con mucho respeto y bajo ningún punto de vista pretender inmiscuirme en cuestiones políticas. Lo digo, digamos, despojado de cualquier connotación política, pero es un dato de la realidad que en los últimos años se ha incrementado en Italia el apoyo a partidos que podemos calificar de soberanistas o escépticos. La Lega, Fratelli d'Italia, por decirlo de algún modo, no suelen proponer una salida de la Unión Europea, pero sí cuestionan a veces fuertemente las decisiones de Bruselas y promueven una visión que es más intergubernamental y menos supranacional. Lógicamente que esto es un desafío político, el discurso de la soberanía nacional, que ha ido ganando peso, sobre todo cuando se percibe o se ha percibido que las prácticas europeas han influido negativamente sobre los intereses italianos. Eso claramente determina una ola de soberanismo que representa en el apoyo a determinados partidos con estas características un desafío político al proceso de integración. Y hay un segundo desafío, no ya el euroescepticismo dentro del plano político, que es la inestabilidad institucional. Una inestabilidad institucional que es un dato objetivo, es un problema clásico de Italia, la inestabilidad política. Saben que desde la posguerra Italia ha tenido más de 60 gobiernos. Esto, por supuesto, constituye, determina, representa una dificultad para establecer políticas europeístas a largo plazo y también para cumplir digamos, con los compromisos asumidos frente a las instituciones comunitarias. La Unión Europea o el proceso europeísta, por supuesto, que pide, exige, necesita de reformas y continuidad, pero muchas veces Italia no ha sabido acompañarlo, producto de su inestabilidad institucional y política. Dijimos desafíos económicos, sintetizamos desafíos políticos, y los hay también desde un plano que podemos calificar, y antes lo anticipé en la primera parte de la exposición, como desafíos migratorios. Italia es un país fronterizo. Es también uno de los países más expuestos a los flujos migratorios que provienen del Mediterráneo. Esto es sabido, es de público conocimiento y es un dato de la realidad, que
miles, verdaderamente miles de personas año a año llegan a través del Mediterráneo, huyendo de conflictos, huyendo de situaciones de pobreza, huyendo de situaciones de persecución, huyendo de situaciones de violaciones de, de derechos humanos. Esto naturalmente ha generado eh, una fuerte presión sobre las capacidades que tiene el Estado italiano, y diría que cualquier Estado, porque sucede algo similar con España y es discusión política hoy en día en España. Decía que esto generó fuertes tensiones sobre la capacidad que ha demostrado Italia para gestionar la recepción, el asilo y la integración, sobre todo, de estos numerosos flujos migratorios. Digamos, la situación problemática se da que a partir del reglamento de Dublín, el país de entrada, en este caso Italia, o por caso Italia, es el responsable de tramitar las solicitudes de asilo. Entonces, Italia, ¿qué reclama y qué necesita? Que esta regla sea más eh, justa y que exista mayor solidaridad entre los Estados miembros de la Unión Europea para poder gestionar esta cuestión de los flujos eh, migratorios. A partir de una, o de, digamos, de algunas reformas un tanto tímidas aún, recientes, o a pesar de estas reformas, eh, no hay un sistema que podamos decir europeo, verdaderamente común de asilo, lo cual sigue constituyendo una fuerte tensión. Y es aquí uno de los puntos sobre los cuales hace crisis Italia y representa un desafío en materia de integración. Si tenemos que elaborar una serie de conclusiones. A ver, Italia sigue comprometida, como históricamente lo ha demostrado, muy comprometida con el proyecto europeo, pero en algún punto necesita o requiere de un modelo que sea más solidario, más flexible, por utilizar una expresión. Italia, digamos, se encuentra, como dije, desafíos económicos, políticos y sociales que a veces complican su rol dentro del proceso de integración. A pesar de esto, sigue apostando por una Europa más fuerte, más unida, más solidaria, ¿por qué no? Podemos decir. Pero bueno, para que esto ocurra y la consecución de objetivos sea entre Roma y Bruselas común y caminar a la par, se necesitan cambios. Por un lado, dentro de Italia, con reformas, algunas reformas económicas y mayor estabilidad política, y otros cambios que tienen que partir de la propia Unión Europea, es decir, modernizando o fortaleciendo sus instituciones, sus mecanismos de cohesión, como alguna vez dijo el presidente Mattarella. Europa no es solo un mercado, es una comunidad de destino. Bueno, pues bien, Italia quiere formar parte de ese destino común, pero exige que sea un proyecto más inclusivo, por utilizar un término, más justo, más equilibrado. Y el futuro depende en gran medida de la capacidad para implementar, por un lado, reformas internas en Italia y por otro lado, como dije, desde Bruselas, que aseguren la integración económica y la cohesión social. Si tuviéramos que cerrar con una frase, diría que Italia, entre Roma y Bruselas, se debate entre sus desafíos internos y el desafío de una Europa más equilibrada, justa, sostenible. Nada más, muchas gracias. Espero no haberles aburrido. Ha sido para mí un gusto sintetizar en, bueno, casi 50 minutos un tema que por supuesto es mucho más amplio, y, y con la promesa de que ante cada convocatoria que me hagan tanto desde la Asociación Giovanni Falcone como desde el Instituto de Derecho de la Integración y Comunitario del Colegio Bodo de Loma de Zamora, participar, permítanme hacerlo también en el siguiente sentido, hacer una reflexión, también despojada de cualquier connotación política, porque voy a hablar de la universidad pública. En tanto, la mayoría de colegas, ustedes, podrán ser graduados de distintas facultades o universidades públicas o privadas, pero bueno, quiero decir que el sistema universitario público está atravesando una situación muy particular. Insisto y subrayo, lo digo fuera de cualquier connotación política, porque
Como decano me toca gestionar una facultad grande, como es la Facultad de Derecho de la UNR, que es, me gusta decir a mí, una casa grande, un techo que tiene que albergar a todos. Socialistas, peronistas, radicales, libertarios, a todos, porque es de todos. Pero bueno, porque es de todos también necesita un trato justo la universidad pública. Necesita financiamiento justo y necesita salarios justos para sus docentes y trabajadores no docentes. Esto no va en contra de nadie, sino que va en favor de quien represento, que es la universidad pública. Ahora sí, por haberme dejado decir esto, Marcelo, Nacho y toda la audiencia, muchísimas gracias y hasta cada vez que me convoquen. Gracias a vos, Hernán, y decirte que adhiero a los grandes desafíos que enunciaste claramente. En primer lugar, al gran desafío es que la democracia parlamentaria italiana resuelva en cohesión los diferentes aspectos de su desarrollo socioeconómico, y también después de acuerdo absolutamente que esa tensión entre Bruselas y Roma es el gran tema que se ha profundizado a partir del Next Generation, a partir después de la pandemia. Y obviamente el desafío y el aviso para todos quienes provenimos de la universidad pública a tomar ese desafío y a militarlo con toda nuestra fuerza. Gracias, Hernán, un fuerte abrazo y buenas tardes a todos. Nos estamos viendo. Chao, Marce, muchas gracias. Gracias a Hernán también. Por participar, consejera Lorena.